¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotras somos el equipo número 8. Estamos conformadas por mi compañera Amaro Luna Paola y su servidora Montserrat Cali Mayor. Y el día de hoy les vamos a presentar el tema correspondiente, que sería en este caso linfoma. Bien, respecto a los contenidos, en este caso vamos a abordar un poco respecto a las generalidades del sistema linfático y nos vamos a hacer énfasis en hablar respecto a los componentes y función del mismo sistema, así como el flujo sanguíneo y linfático del ganglio normal. Y posteriormente continuamos con lo que sería el linfoma tipo no Hodgkin y el Hodgkin, abordando de cada uno la definición, la epidemiología, la fisiopatología, la clasificación o tipos, el cuadro clínico, diagnóstico y estadificación, así como el tratamiento y posibles complicaciones. Dentro de nuestros objetivos encontramos que, bueno, pues el general será definir y explicar el concepto, así como las características clínicas más importantes y significativas de este tipo de linfoma. Y respecto a los objetivos específicos, estos consistirán en determinar cuáles son los aspectos clave para diagnosticar y estadificar los linfomas, y finalmente dar a conocer las principales diferencias histológicas entre los tipos de linfoma. Bien, este es nuestro caso clínico a presentar, el cual vamos a retomar al final. Pero bueno, en general nos dice lo siguiente. Se trata de un paciente pediátrico de 9 años que es traído a consulta por presentar fiebre de 39 grados desde hace 3 días. La madre refiere que el último mes el niño ha presentado dolor en cuello y mucha debilidad. Como antecedente presentó faringoamigdalitis de repetición en los últimos 3 meses con inflamación de ganglios cervicales que cede parcialmente al uso de AINES. A la exploración física se encuentran tumoraciones bilaterales en cuello que corresponden a la cadena ganglionar cervical posterior. Estas cadenas son no dolorosas, de 1 centímetro de diámetro aproximadamente, y en abdomen se palpa esplenomegalia sin otros hallazgos. Y bueno, entonces esto para que lo tengan presente para poder retomarlo al final de la exposición. Ok, bueno, me voy a ver doble porque no sirve el micrófono de la computadora, así que en la computadora tengo la video y en este tengo el micrófono, entonces por cualquier cosa. Bueno, ahora vamos a entrar a hablar sobre las generalidades del sistema linfático. Bueno, pues me das la siguiente, Cali, por favor. Muy bien. Bueno, el sistema linfático es esencial para la homeostasis hídrica y las respuestas inmunitarias. Este pues va a ser un sistema de capilares de inicio ciego y va a consistir en vasos especializados que van a drenar el líquido de los tejidos a los ganglios linfáticos y después hacia la sangre. Este va a estar compuesto por vasos linfáticos, que son pues los capilares linfáticos, ganglios linfáticos y la linfa, que va a ser este superfiltrado de plasma. Dentro de sus funciones pues están el transportar la linfa, dar salida a los linfocitos por vasos eferentes de los ganglios linfáticos y participar en la inmunidad. La que sigue, Cali, por favor. Bueno, el sistema linfático. Hablando un poquito más sobre pues el drenaje y todo esto del sistema linfático como tal, pues tenemos que decir que a la circulación vuelven cada día 2 litros de linfa normalmente, y que pues al igual que el sistema venoso, el sistema linfático consiste en una multitud de vasos de pared delgada que van a transportar pues la linfa. Además de que, bueno, estos vasos van a tener válvulas que van a mantener el flujo de la linfa en una dirección, y que pues además la linfa va a ser propulsada por la presión generada durante la contracción muscular. Vamos a tener varios troncos importantes para pues llevar la linfa. En este caso pues vamos a tener algunos como el tronco yugular derecho y el tronco linfático subclavio derecho. Pero para esto tenemos que tener en cuenta que cada ganglio linfático va a tener un linfático aferente y un linfático eferente. Aquí la flechita que está marcada en azul pues va a ser el linfático aferente. Entonces, los linfáticos aferentes van a drenar en los ganglios linfáticos, y a su vez pues la linfa va a salir de estos ganglios a través de los linfáticos eferentes. Como los ganglios linfáticos pues van a estar conectados en una cadena de ganglios, pues el que va a ser el linfático eferente de un ganglio, como es el primero, va a ser el linfático aferente de otro, o sea, porque van como en secuencia. Entonces, lo que pues normalmente estos linfáticos se van a unir y van a culminar pues en un gran vaso linfático. Hablando un poquito ya, como les decía, de los troncos, pues vamos a tener el tronco yugular derecho,
que principalmente pues va a recibir la circulación linfática de cabeza, de cuello, de brazos y parte del tórax. Y pues también vamos a tener el tronco linfático subclavio derecho, que va a también a recibir la circulación linfática pues de extremidades superiores, de cara posterior, lateral y anterior del tórax, y también de las glándulas mamarias. Estos se van a unir y nos van a dar pues lo que es la gran vena linfática. También tenemos el tronco linfático subclavio izquierdo, y pues bueno, como tal se va a unir o va a dar al tronco torácico, que pues se va a dar por la unión entre el tronco intestinal y los troncos lumbares. El tronco intestinal va a recibir la linfa de la porción inferior del esófago, del estómago, de la vesícula biliar, del páncreas y del intestino delgado. Y los troncos lumbares pues van a recibir la linfa de las extremidades inferiores, de las glándulas suprarrenales y de las estructuras profundas de la pared abdominal. Estos dos pues van a darnos como tal el conducto torácico, que pues a su vez va a drenar en la vena cava superior para regresar todo al sistema venoso. La siguiente, Cari, por favor. Ahora, hablando más sobre los ganglios linfáticos, pues estos van a ser órganos linfáticos secundarios que van a estar vascularizados y encapsulados. Y se menciona que en el cuerpo vamos a tener alrededor de 500 ganglios. Un ganglio va a estar rodeado por una cápsula de tejido fibrosa que van a ser, y por debajo de esta cápsula, perdón, vamos a tener un sistema sinusoidal que va a estar recubierto por células reticulares, como lo ven aquí. Sistema va a estar lleno de linfa, de macrófagos y de células dendríticas y otros tipos celulares. Entonces, los linfáticos aferentes, que son los que llegan al ganglio, como les mencionaba, van a llegar aquí al seno subcapsular, que se ve como aquí en blanco, justamente debajo de la cápsula. Y por debajo de este seno subcapsular está la corteza rica en linfocitos, que va a ser esta que es como de color más, como color carnita, púrpura más o menos. Entonces, en esta corteza rica o corteza externa, pues va a tener células, va a tener agregados de células que van a ser los folículos. Algunos folículos van a contener estas zonas centrales que se ven más en claro, que van a ser centros germinales. Van a tener también a su vez lo que se les llaman vénulas del endotelio alto, que van a ser vasos sanguíneos corticales, que pues van a ser como un tipo de vénulas que van a permitir la salida de los linfocitos del ganglio linfático. Y hablando de la irrigación nutricia del ganglio, se ve en la imagen de la izquierda, la que está de este lado, y pues en estas las arterias van a penetrar por el hilio y se van a ramificar en esta región medular. Algunas van a seguir el recorrido de estas trabéculas y algunas otras pues se van a subdividir en capilares. Entonces, estas ramas van a regresar su recorrido hasta llegar al tejido linfático y una vez que llegan a la región cortical, se van a capilarizar y se van a retornar a la médula en forma de vénulas postcapilares que van a salir de igual manera por el hilo. Por eso en la imagen aparece que entra una arteria y una vena en el mismo lugar casi. Ahora sí la siguiente, Cari, por favor. Bien, entonces comenzando como tal con la definición de linfomas, bueno, pues se nos dice que se trata de precisamente una transformación tumoral de los linfocitos. ¿Por qué? Pues porque como acabamos de ver, estas son las células principales de los ganglios linfáticos. La importancia de que estos linfomas puedan diseminarse a cualquier parte del organismo es precisamente por la característica que tienen los linfocitos de encontrarse circulando libremente en el torrente sanguíneo para poder ejercer sus funciones de defensa. Entonces, por eso es que se toma en cuenta. Existen una infinidad de factores por medio de los cuales, si esos factores se encuentran de manera reincidente, pues entonces la célula lo interpreta como una transformación y por eso es que hay cambios dentro de sus características y esta se transforma hacia una célula tumoral maligna. Entonces, entre estos factores podemos encontrar, por ejemplo, la edad, el sexo y el género, que nos predisponen a padecer ciertos tipos de linfomas en particular. De igual manera, el antecedente de que dentro de la primera línea familiar podamos encontrar algún linfoma o nosotros mismos haber padecido, por ejemplo, algún linfoma con anterioridad. Algunos de estos factores se encuentran específicamente relacionados con ciertos tipos de linfomas, como lo vamos a ver a continuación. Sin embargo, es importante comentarles también que universalmente la clasificación más aceptada para establecer una definición es la que tenemos en pantalla, en donde se nos propone que existen dos tipos de linfomas. El linfoma no Hodgkin,
que es el que representa aproximadamente el 85%. Aquí hacemos una pequeña aclaración. Nosotras hemos puesto aquí dos tipos principales que son del linfoma no Hodgkin. Sin embargo, existen aproximadamente 30 tipos de este tipo de linfoma. Ahorita lo vamos a ver más a detalle en la clasificación. Pero de igual manera existe el otro tipo grande, que es el linfoma Hodgkin, que representa aproximadamente el 15%. Entonces, estos linfomas cuentan con una clasificación, bueno, con varios sistemas de clasificación. Sin embargo, es importante comentarles que la más importante es de acuerdo a su comportamiento clínico. En esta podemos encontrar tres tipos importantes. El primero sería un linfoma de bajo grado, que tiene la característica de que pues tiene lento crecimiento y de que es difícil que el paciente pueda tener manifestaciones clínicas. Sin embargo, un punto muy importante a resaltar es que aunque sea un linfoma de bajo grado, se puede transformar rápidamente en un linfoma que sea agresivo o muy agresivo. Entonces, por eso es que también deben de tener cierta pues vigilancia en medida de lo posible. Respecto a las otras dos formas, tenemos a los agresivos y a los muy agresivos. Estos tienen las principales características de que, como su nombre lo dice, las tumoraciones pueden crecer en días o en semanas hasta que el paciente prácticamente lo nota. Sin embargo, pues ya el pronóstico es malo, pero a pesar de que el pronóstico es malo, aproximadamente el 80% sí tienen una remisión completa continuando con el tratamiento. Aquí tenemos algunos ejemplos dentro de cada uno que son también los mismos que vamos a abordar a lo largo de nuestra exposición. En general, es importante explicarles desde este punto para poder comprender la exposición que existen diferentes maneras de diagnóstico de linfomas. En este caso, el método que es conocido como el gold estándar será la biopsia, en donde vamos a poder obtener diferentes cortes histológicos para poder estudiar la morfología que tienen los linfocitos. Por ejemplo, observemos la imagen y bueno, aquí nos puede explicar que del lado superior derecho podemos encontrar la estructura de un ganglio linfático normal en un corte histológico. Y en la parte inferior encontramos la estructura de un ganglio linfático afectado por un linfoma. Aquí no sabemos qué tipo de linfoma es todavía. Sin embargo, pues vean que sí se modifican bastante las características celulares. Ahora las células se encuentran más compactas y han adquirido otra forma. Contamos con otros métodos para establecer el diagnóstico, por ejemplo, el examen citológico, que a pesar de que la literatura menciona que es un examen no tan riesgoso, bueno, pues lo que se tiene que hacer es una punción con aguja para poder estudiar también la morfología de las células. De igual manera, este examen citológico casi siempre se acompaña de inmunohistoquímica. ¿Por qué? Porque existen ciertos marcadores que son sumamente específicos para los tipos de linfomas. Ahorita les vamos a explicar cuáles son, para saber específicamente a qué línea celular pertenecen, ya sea T o B. De igual manera, contamos con algunas otras técnicas como la citogenética y la citogenómica, dentro de las cuales nosotros podemos obtener a través del estudio de las translocaciones, cuál es la que específicamente está predominando en ese tipo de linfoma, y eso también nos puede ayudar mucho para orientarnos al diagnóstico. Bien, entonces, continuando específicamente con el linfoma no Hodgkin, habíamos comentado que este tiene un porcentaje de 85%. A nivel mundial, ese representa el 10º lugar en neoplasias malignas. Aquí en México representa el 4% de todos los cánceres, con una inclinación al sexo masculino y estableciendo también una relación de 1 a 2 hombres por cada mujer. Cuenta con una incidencia de 5 personas por cada 100,000 y una mortalidad de aproximadamente 2 a 3 personas por cada 100,000. Este tipo de linfoma lo podemos encontrar a lo largo de toda la vida, sin embargo, sí tiene algunos picos, es decir, resulta mucho más frecuente en la infancia. Por ejemplo, aquí les hemos puesto algunos ejemplares que son linfomas muy agresivos, pero que son los que representan más del 30 y del 40% de todos estos tipos de linfoma no Hodgkin, que corresponden al linfoma de Burkitt, al de células grandes y al linfoblástico de alto grado. Bien, entonces, continuando con ello respecto a la génesis o a por qué se forman este tipo de linfoma no Hodgkin, pues se ha estudiado que hay una estrecha relación en la parte de la genética, sobre todo en aspectos importantes como lo serían, por ejemplo, el complejo mayor de histocompatibilidad. Recuerden entonces que para que haya una respuesta antitumoral, se debe tener la participación de los linfocitos TCD4
y de los TCD8, con lo cual, a su vez, estos mismos tienen que trabajar en conjunto con complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 2. Por lo tanto, cuando hay una pérdida o disminución de estos complejos, ¿qué es lo que sucede? Que se desata un mecanismo que se conoce como escape de vigilancia inmunológica, y por esto es que la célula se transforma en una célula tumoral maligna. De igual manera, se ha estudiado que toda esta parte de la genética está sobre todo relacionada con polimorfismos de un solo nucleótido, dentro de los cuales mayoritariamente se dan el de tipo primario, en donde podemos encontrar translocaciones cromosómicas. Estas translocaciones cromosómicas dan origen a la activación de oncogenes, que se encuentran relacionadas a su vez con lo que sería proliferación, diferenciación y supervivencia celular. Esto se acompaña de inmunohistoquímica, en donde podemos encontrar que hay marcadores específicos como una translocación en 814, en Q32, Q31, muy específica y casi siempre se presentan los tipos de linfoma no Hodgkin. Y respecto al secundario, bueno, pues debido a esas translocaciones cromosómicas hay una ganancia o una pérdida de material cromosómico. Esos polimorfismos de un solo nucleótido se encuentran vinculados sobre todo a alteraciones genéticas muy específicas. Por ejemplo, genes que codifican para la integridad del DNA. Esto significa que cuando se tiene que reparar cierto punto dentro del ciclo celular, se repara pero de manera aberrante. Entonces la célula lo interpreta como algo negativo e intenta repararlo, pero lo hace de mala manera. Entonces por esto la célula se transforma en una célula tumoral. Está también genes relacionados a los mecanismos epigenéticos. En este caso, dentro de los mecanismos epigenéticos se nos comenta que una deficiencia de folatos puede contribuir a tener una mayor predisposición para desarrollar este tipo de linfoma. Están genes implicados en la supervivencia y crecimiento de las células B, los reguladores de citocinas proinflamatorias, sobre todo la IL-6, o implicados en la regulación de energía o producción hormonal. Se comenta también que existen ciertas alteraciones, por ejemplo, una condición de inflamación crónica que puede desatar este tipo de mecanismo. Vamos a ver por qué se desata dentro de la fisiopatología. Ahora bien, también está la parte inmunológica. Por ejemplo, se cuenta mucho que el antecedente de un paciente que padezca una enfermedad que lo inmunocomprometa o que tenga algún tratamiento que requiere inmunosupresores, puede predisponerlo también para desarrollar algunos tipos de linfoma. O las infecciones, como lo serían sobre todo por virus de Epstein-Barr o por H. pylori, para desarrollar también de manera muy específica algunos tipos de linfoma, como el linfoma de Burkitt y un linfoma que se produce en el tejido gastrointestinal. O factores ambientales, por ejemplo, dentro de la lectura se comenta que el uso consecutivo de pesticidas, herbicidas, solventes o pintura para el cabello puede estar alterando sobre todo la estructura del DNA, y por lo tanto hace que los genes no puedan, bueno, más bien que en los puntos de corte específicos del ciclo celular no se puedan reparar correctamente. La fisiopatología no es compleja de entender. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta primero es que los linfocitos provienen del tejido linfoide. Por lo tanto, estos se desarrollan como consecuencia de una expansión clonal no controlada de una línea celular linfoide u otra, es decir, de células B, de células T o de células natural killer. Aquí lo que entra en juego son los protoncogenes. Esos protoncogenes se caracterizan porque cumplen con la función de estar siendo genes reguladores del ciclo celular. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando existen factores como los que acabamos de comentar que lo perpetúan? Por ejemplo, aquí en esta imagen nos están mostrando que sobre todo cuando hay alteraciones epigenéticas, por ejemplo, errores en la metilación del DNA, ¿qué es lo que pasa? Que estos protoncogenes se van a activar y se transforman en oncogenes. Entonces, por eso es que la célula ya se ha transformado de un protoncogen a un oncogen. Entonces, ahora ya la célula es maligna. También se nos habla acerca de que debido a que los linfocitos se encuentran en la circulación pues para ejercer sus funciones de defensa, ¿qué es lo que pasa con esa parte de la diseminación? Bueno, pues que se ven alterados los mecanismos por los cuales los linfocitos salen de su órgano linfático hacia la circulación. Esto va a depender de su estado de maduración. Y he aquí también la importancia que sea cierto tipo de linfoma.
Aquí se nos está presentando tres posibles casos. En los tipos de linfoma que tienen una presentación de baja tasa de crecimiento, el mecanismo que más se ve afectado es apoptosis. En los que tienen una alta de crecimiento, que pueden llegar a ser potencialmente agresivos, se ve afectada la parte de la proliferación celular. Y en los que son muy agresivos, se ve afectada sobre todo la parte de la supresión de genes tumorales. Aquí tenemos una clasificación universal que nos propone la Organización Mundial de la Salud. La primera que salió me parece que fue en 2008, pero esta es la que tenemos del año 2016, en donde se dividen a los tipos de linfoma no Hodgkin en dos grupos muy importantes. Los que pertenecen a las células B, que tenemos del lado izquierdo, los cuales representan el 90%, y a los que pertenecen a las células T, que representan el 10%. Dentro de esas neoplasias de células B tenemos dos tipos muy importantes. Como ya les había comentado, hay aproximadamente 30 tipos de linfoma no Hodgkin, de los cuales 90% pertenecen a este grupo, que son la neoplasia de células B, dentro de los cuales en esta clasificación se nos muestran aproximadamente 15 subtipos. Esto va a depender también del estado de maduración en el que se encuentra el linfocito. Por ejemplo, cuando se trata de una neoplasia de células, de células precursoras de células B, característicamente se conocen como leucemia o linfoma linfoblástico. Pero si ya estamos hablando de un linfocito B que es maduro, tenemos otro tipo de linfomas. Los más, pues sí, los que se presentan en mayor porcentaje son el linfoma de Burkitt, que tiene un curso muy agresivo, el linfoma folicular, el tipo MALT y el linfoma difuso de células grandes. Entonces son los que vamos a abordar a continuación. Y respecto a las neoplasias de células T, de igual manera las dividen en dos grupos muy importantes, pero vamos a enfocarnos un poquito más en las de tipo B. Aquí tenemos al primer tipo de linfoma, que es conocido como linfoma de Burkitt. Dentro de la literatura también nos dice que lo podemos encontrar como un linfoma de células pequeñas no hendidas. La característica que tiene es que este fue el primer subtipo de linfoma que fue descrito, que se encontró que tenía relación precisamente con una infección característica de Epstein-Barr. Este también se encuentra relacionado, y de hecho es el único que tiene un protoncogen muy específico, que sería la translocación en el 814. Entonces, este representa el 13 al 16% del total de los linfomas. Cuenta con un rango de presentación de edad de entre los 5 a los 15 años, pero se ha observado que hay un pico de presentación a los 10 años, con una relación o inclinación también por el género masculino de 2 a 1 respecto a las niñas. Y bueno, este cuenta con una incidencia de 1 a 2 niños por cada 106 niños con cáncer. Existen 3 variantes de este tipo de linfoma. Encontramos al linfoma endémico, o conocido también como africano, porque este fue el primer lugar en donde se desarrolló y donde la literatura es más vasta. Tenemos al esporádico, que es la variante que podemos encontrar aquí en México, y está otro que sería el no endémico o relacionado a inmunodeficiencia. Vamos a ver entonces cuáles son las características clínicas. Casi siempre las manifestaciones son de tipo extranodal. Entonces nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en el subtipo endémico, que los tumores se presentan mayoritariamente en la región de la cabeza, como podemos observar en esta imagen de la esquina superior izquierda y la derecha. Son niños africanos que tienen precisamente esta tendencia a este tipo de tumoraciones. De igual manera, la mayor presentación se encuentra en la región de la mandíbula, en cuello, en la órbita. Hay literatura que refiere también una presentación paranasal. No es tan frecuente, pero es importante tomarlo en cuenta para el diagnóstico. Y la característica también, bueno, por ejemplo, en el caso del esporádico, que es la variante que tenemos aquí en México, el 70% la presentación es como tumores abdominales. Podemos observarlo aquí en la imagen que tenemos en la esquina superior derecha. Este es un niño hondureño que fue dentro de la literatura que nosotros encontramos, la imagen que pudimos rescatar, pero pues esa es la característica importante. Ahora, también es importante considerar que estos tumores se pueden extender hacia otras partes del organismo. Lo más frecuente es que sea a mamas y abdomen. Bueno, como ya les había comentado, aquí en el caso de México con esta variante, casi, bueno, 70% son tumores abdominales.
Y en la última variante, que sería la variante epidémica, casi siempre está relacionada con procesos de inmunodeficiencia o en este caso alguna patología que requiera de fármacos inmunosupresores, y casi siempre los linfomas se extienden hacia ganglios y hacia médula ósea. Para el diagnóstico nosotros consultamos una guía mexicana que es del año 2020, en donde se nos comenta que es importante, bueno, y en medida de lo posible, poder obtener un TAC o una resonancia magnética de la cabeza en caso de que existiera como tal afectación mandibular o de que se sospechara de la misma, o afectación de la órbita, de igual manera afectación nasofaringea, que como ya les comentaba es poco frecuente, pero sí ocurre, afectación paranasal. De igual manera es importante que este tipo de pacientes reciban una valoración oftalmológica y se realice una mamografía bilateral para poder descartar que las lesiones se encuentren haciendo una extensión. Ahora, algo que se hace pues poco respecto a la literatura, pero sí es importante tenerlo en cuenta, se puede tomar un PET o también una tomografía computarizada. Para pacientes menores de 70 años se solicita una tomografía sin contraste, en donde vamos a solicitar que se haga la medición del diámetro mayor del linfoma más grande. Y de igual manera, en los pacientes mayores a 70 años, casi siempre por protocolo se les hace una tomografía computarizada de tórax, abdomen, pelvis. Y se puede realizar inclusive o solicitar una cervical si se sospechara de alguna infiltración. Existen dos escalas de estadificación. Para el caso de los pacientes pediátricos se conoce como clasificación de Jude-Murphy, y para los adultos se conoce como Ann Arbor, que es la que les voy a presentar a continuación. Pero bueno, esta es para los pacientes pediátricos, es muy parecida. Observemos la imagen que tenemos del lado izquierdo. La dividen en 4 estadios. Los primeros 2 estadios son estadios relativamente de bajo riesgo porque pueden transformarse a estadios de alto riesgo. Y los que son de mucho mayor riesgo serían el 3 y el 4. En el estadio número 1 se trata de una tumoración extraganglionar que se encuentra del mismo lado del diafragma. En el estadio 2 son dos tumoraciones extraganglionares también del mismo lado del diafragma. En el estadio 3 pueden ser tumores extranodales que pueden estar ya abordando la parte abdominal y inicios de la parte pélvica. Y en el estadio 4 casi siempre ya se ve afectación extranodal y puede hacer inclusive afectación en un porcentaje de 1% a sistema nervioso central, a sistema digestivo en mayor porcentaje y también a pelvis. Como ya habíamos comentado, el gold estándar es la biopsia. Entonces, aquí la característica que nosotros encontramos es un patrón bastante característico. Observemos entonces aquí las imágenes que tenemos. Bueno, puse esta imagen porque es una pintura que hace alusión precisamente a ese tipo de corte histológico, en donde nosotros podemos encontrar que el patrón característico se conoce como patrón en cielo estrellado. Observemos la imagen que tenemos al centro para poder relacionarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las células que son de mayor tamaño son las que estarían representando en este caso a las estrellas, pero son macrófagos. Y el tejido restante, que es lo que queda en estos pequeños espacios, o esto que está en esta parte, sería la parte de los linfocitos B amontonados. Pero recuerden, la característica importante es que son linfocitos B maduros, a diferencia de otros tipos de linfoma. Y bueno, pues no olviden este patrón, que es el patrón en cielo estrellado. Esto se complementa con una técnica de inmunohistoquímica en donde podemos encontrar marcadores específicos para la translocación en 814, T822 y 28, que son las más comunes respecto a las variantes que se pueden encontrar. Bueno, el pronóstico para este tipo de linfoma, por ser de curso muy agresivo, el pronóstico en general es malo. Sin embargo, si el paciente realiza todo lo que se tiene que hacer en este caso respecto al tratamiento, se dice que el 80% sí puede alcanzar una remisión completa. Se manejan varios esquemas de quimioterapia. En general, el tratamiento para todos los tipos de linfoma no Hodgkin es quimioterapia de primer abordaje. Recuerden entonces que la quimioterapia no distingue entre células buenas o malas, simplemente ataca a las células, pero este es el tratamiento principal. Como les comentaba, hay varios tipos de esquema que se pueden tomar en cuenta, pero es importante que lo sepan también.
El seguimiento que se le da a este tipo de pacientes durante el primer año tras el diagnóstico es cada mes, es decir, deberá tener 12 consultas en el primer año. En el segundo año se hace un seguimiento cada 3 meses, a partir de los 3 años o más son cada 6 meses y posteriormente se va a hacer una revisión anual. ¿Por qué? Porque puede volver a surgir. Sin embargo, como les comentaba, a pesar de que el pronóstico es malo, es un tipo de linfoma que es potencialmente remisible. El siguiente tipo de linfoma se conoce como linfoma difuso de células B. De este podemos encontrar algunas variantes que son importantes. Este, si se fijan, representa aproximadamente una tercera parte del total de todos los linfomas no Hodgkin, que expresado en porcentaje representa el 48%. De igual manera puede encontrarse tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos. Sin embargo, la literatura nos refiere que hay una edad media de presentación que es a los 54 años. ¿Por qué? Porque ese tipo de linfoma también tiene un curso muy agresivo, pero la característica es que las adenopatías, que son la manifestación clínica más importante, pueden surgir en días o semanas. Este tipo de linfoma se encuentra relacionado también con antecedentes de inmunosupresión. Tiene una incidencia de aproximadamente 23,000 casos nuevos. Y respecto a la etiología, hay 2 translocaciones que se han estudiado bastante. En este caso, la primera es una mutación en la proteína BCL6 del cromosoma 3. Esta proteína se encuentra relacionada con procesos de inmunidad adaptativa. Y la siguiente sería una translocación en 1418 que afecta a la proteína BCL2, que se encuentra relacionada sobre todo con el proceso de apoptosis, en regulación de proceso de apoptosis en el ciclo celular, es decir, con la supervivencia celular. Respecto a las manifestaciones clínicas, las adenopatías son lo más frecuente. Aquí la característica, como les comentaba, es que la lesión aparece en días o semanas. Es por esto que el paciente acude a consulta, porque ha notado una tumoración de reciente aparición. Lo más frecuente es que aparezcan en las cadenas ganglionares cervicales, como podemos observar aquí en la imagen. Por eso era importante tomar en cuenta que tienen muy fácil diseminación, porque vean la extensión de la cadena ganglionar. Entonces, lo más frecuente es que se encuentren a lo largo de estas cadenas cervicales y abdominales, como podemos observar a este paciente que tenemos en la esquina inferior izquierda. Del 30 a 50% de las manifestaciones son extranodales. Lo más importante también es que se pueden presentar en órbita, en faringe, paranasal, amígdala o glándula tiroides, pero también pueden extenderse hacia estómago e intestino. Y en cuanto a la presión intranodal, lo más frecuente es que encontremos ganglios retroperitoneales o en la parte profunda del abdomen. Aquí hay un criterio muy importante que nos va a servir también a nosotros como orientación. Siempre que nosotros encontremos una lesión que mida aproximadamente más de 10 centímetros, se conoce como bulking. Esto se toma en cuenta sobre todo para la parte diagnóstica. Aquí tenemos otra imagen de una paciente que es de igual manera una presentación de ganglios cervicales. Estos subtipos que tenemos en pantalla se presentan del 1 al 5%. Aquí la diferencia precisamente en los cortes histológicos. El que tiene también tendencia a presentarse es rico en linfocitos T o histiocitos, que es lo mismo que nosotros vamos a encontrar en el corte histológico. Sin embargo, las nodulaciones pueden encontrarse casi siempre hacia vaso, médula ósea e hígado. En la granulomatosis linfomatoide, los nódulos casi siempre se extienden hacia los pulmones de manera bilateral y casi siempre pueden encontrarse cavitados y pueden por ahí parecerse a otro diagnóstico, cutáneos o articulares. Uno de presentación del 1% es que pueden irse al sistema nervioso central, pero de igual manera pueden estar fuera del sistema nervioso central, haciendo nodulaciones en cerebro, en globo ocular y en testículos, también importante. Y el primario cutáneo, que casi siempre se puede presentar en las mujeres. Aquí en el diagnóstico también es importante, como les comentaba, la técnica de inmunohistoquímica aquí juega un poco más su papel, porque hay marcadores específicos. También se trata de linfocitos B maduros, pero que sí tienen sus marcadores establecidos, como lo sería el CD45, el CD20 y el CD3. Se solicita también para estos pacientes una tomografía computarizada. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener en cuenta dónde se encuentra la localización inicial del linfoma, porque puede que ya se esté extendiendo hacia otras partes del organismo. Lo que casi siempre se solicita, como son las imágenes que tenemos en pantalla,
Es una tomografía de corte transversal torácico, que es la que tenemos del lado izquierdo, en donde observamos que se le está haciendo la medición a la lesión más grande. En este caso se trata de una lesión en mediastino. Y del lado derecho tenemos también un ATAC que representa un corte abdominal, en donde podemos observar que aquí la masa se encuentra de manera retroperitoneal, pero si se fijan también están midiendo ambos diámetros y se toma casi siempre en cuenta el diámetro más frecuente, perdón, el diámetro más grande de la lesión. De igual manera, en este tipo de pacientes podemos realizar un estudio de PET en donde nosotros vamos a poder identificar mediante las zonas de captación de radioisótopos dónde se encuentra la lesión. Aquí en la columna A es donde tenemos precisamente esa parte del PET. Nos los han señalado con círculos y bueno, podemos observar que las tumoraciones están desde mediastino hasta lesiones intestinales y pélvicas. En la parte B estamos teniendo en cuenta que es una tomografía computarizada. Y en la parte, bueno, en la columna C, esta es un estudio de PET también. Y en la D también tenemos la ampliación de ese tipo de cortes. Entonces vean cómo se ve mediante la captación las lesiones de manera retroperitoneal. Bueno, finalmente aquí está otro tipo de diagnóstico que es lo más frecuente que nosotros podemos encontrar en los cortes histológicos. Puede ser un linfoma difuso centroblástico, que es el más, pues el más común. Aquí en este corte histológico encontramos hay escaso citoplasma, núcleos vesiculosos en las células, vean aquí observemos, casi siempre se trata de células monomorfonucleares o polimorfonucleares en un 90%. En el inmunoblástico nosotros podemos encontrar células con citoplasma basófilo, también tienen un núcleo vesiculoso, y en este caso las basófilas son estas que tienen la coloración más moradita, bueno, más fuerte, y tienen un núcleo central prominente. Y en el anaplásico, que también es frecuente encontrar, podemos apreciar que aquí el proceso, o bueno, pareciera que están haciendo una metástasis. Sin embargo, ese proceso de metástasis hace referencia a que las células están muy juntas, tienen cierto grado de cohesividad, y también algo que comparte en común aquí con lo que sería el linfoma Hodgkin son las células de red Stremberg, que son estas que podemos observar aquí. Son las que tienen mayor coloración y son las que son de tamaño más grande todavía. Aquí, como les comentaba, casi siempre se presentan adultos, por lo tanto la estadificación cambia su nombre y en este caso se conoce como Ann Arbor. Aquí manejan varios estadios, observemos también la imagen. En el estadio 1 también es una tumoración extranodal del mismo lado del diafragma. En el estadio 2 también son 2 o más lesiones de tumoración en el mismo lado del diafragma. En el estadio 3 ya incluye lo que serían tumoraciones extraganglionares hacia otros órganos, como por ejemplo el vaso. Aquí maneja una parte que, bueno, es estadio 1, 2, 3 y se salta al estadio 6. ¿Por qué? Porque nos está hablando de que hay una diseminación ya a más órganos y aquí la afectación a médula ósea estaría implicando o se conoce como estadio 4. Aquí dentro de la misma nos manejan una serie de sintomatología que adicional a ello el paciente puede cursar con ella, que sería una pérdida de peso, bueno, son manifestaciones generales, una pérdida de peso mayor al 100% en un periodo de 6 meses sin explicación aparente, una fiebre de más de 38 grados, persistente más de 2 semanas y una sudoración profusa nocturna. Hay algo que debemos de tomar en cuenta también que se conoce como índice pronóstico internacional, en donde aquí nos presentan los factores de riesgo más importantes, que el paciente sea un paciente de más de 60 años, su estado funcional del paciente, este es otro tipo de escala, la clasificación de Ann Arbor en estadio 3 o 4, que 4, acuérdense que es afectación a médula ósea, los niveles de LDH en suero elevados y más de una localización extraganglionar. Acorde a los factores de riesgo que tenga este paciente, lo vamos a estadificar en este grupo de riesgo para poder decir qué pronóstico puede pintar para ese tipo de pacientes. Como se trata también de pues de un linfoma que es agresivo, también el pronóstico en general es malo, pero puede alcanzar la remisión. Aquí también el esquema de tratamiento es con quimioterapia
vemos entonces que hay varios esquemas. La referencia a los esquemas es porque son diferentes fármacos los que se aplican, pero en general el primero es quimioterapia. Para este tipo de pacientes se puede tratar con corticoides debido a que las lesiones aparecen pues prácticamente de unos días a otros. Los de elección en este caso serían la prednisona, la metilprednisolona y la dexametasona. Actualmente se maneja complementariamente lo que es los anticuerpos monoclonales, teniendo disponible el fármaco rituximab y también con radioterapia. Entonces recuerden aquí que la radioterapia es de manera local y la quimioterapia es de manera sistémica. En esta tabla les he colocado los tipos de linfoma no Hodgkin más importante, cada uno respecto a su orden de presentación porcentual. Esta tabla es para que ustedes la puedan repasar y para que vean también que sí existen varias diferencias en cortes histológicos. Estos dos fueron los primeros linfomas que vimos, pero también, como les comentaba, mucho menos frecuente está el linfoma del manto, el linfoma folicular y el linfoma marginal esplénico. Cada uno de estos representan aproximadamente del 1 al 5%. Entonces, como les comentaba, se los he colocado en orden de presentación para que puedan revisarlo. Y cada uno cuenta también con su cuadro clínico para que lo puedan repasar. Pasamos entonces a lo que sería el linfoma tipo Hodgkin. Ahí. Ok, ya, aquí espero que me escuche. Bueno, una cosita antes que es importante, antes de pasar al linfoma Hodgkin, es tener en cuenta que la principal diferencia entre el linfoma no Hodgkin y el Hodgkin, como lo acaba de mencionar mi compañera Cali, es que el linfoma no Hodgkin va a tener también va a ser extranodular, es decir, va a tener algunas manifestaciones que no van a estar como tal en ganglios linfáticos. Y el linfoma Hodgkin, al menos es más común que se presente localizado en cadenas linfáticas, y pues cuando va a haber manifestaciones extranodulares es cuando ya el linfoma pues va a estar muy avanzado. Esto se debe a que la diseminación de ambos linfomas es diferente. El linfoma Hodgkin va a seguir pues como tal una diseminación linfática. Es por eso que se va a afectar cadenas ganglionares completas, sin embargo no va a haber manifestaciones extraganglionares, y el linfoma no Hodgkin va a tener una diseminación hematógena. Es por esto que vamos a tener varias manifestaciones, como lo había comentado mi compañero. Entonces, ahora sí, entrando al linfoma Hodgkin, pues les tengo aquí una preguntita, espero que sí estén ahí atentillos. ¿Alguien recuerda, se los comentamos al inicio, pero a qué porcentaje de presentación corresponde el linfoma de tipo Hodgkin de todos los linfomas? Así es también al 15%. Y pues a pesar de que es pues menos común que el linfoma no Hodgkin, pues es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ahora sí, la siguiente, Cari. Gracias. ¿Cómo se va a definir el linfoma de Hodgkin? Bueno, el linfoma de Hodgkin va a ser una neoplasia monoclonal de las células B, y este va a estar caracterizado por la presencia de células anormales que se van a llamar las células Red-Stenberg o las células de Hodgkin, que ahorita se las voy a mostrar más adelante. Pero estas van a ser las más comunes. Y estas pues se van a caracterizar porque son células gigantes y van a ser multinucleadas. Además de que sus núcleos van a ser muy grandes y a menudo pues van a ser lobuladas. Aquí a la izquierda se ve un linfocito normal en tamaño, y vean la célula de Red-Stenberg, se ve muchísimo más grande y se le ven los muchos núcleos que tiene. Ahora sí, por favor. Hablando de su epidemiología, bueno, pues este se va a presentar su incidencia es de 3 en 100,000 habitantes y corresponde al 10% de los linfomas en Estados Unidos. Tiene una predisposición mayor en los varones, es decir, se va a presentar en el 85% de los casos, es en varones. Y pues tiene dos picos de incidencia, entre los 15 y los 34 años y después de los 50 años. Como mencionábamos, el linfoma no Hodgkin va a ser más común en niños, entonces esta también es una diferencia muy grande. Y el porcentaje de cura para esta neoplasia afortunadamente es favorable, es decir, que el 80 al 85% de los pacientes que lo presentan, pues sí tienen pues una remisión completa. En México, en el 2019, me parece, en el Hospital General, sacó una revisión pediátrica del linfoma de Hodgkin, y se menciona que en el 13% de los casos son población pediátrica, es decir, son menos en los casos, y hay un pico de incidencia entre los 4 y los 8 años, y de igual manera hay predominio en varones.
y esta tiene una fuerte asociación a los genes. Entonces, el tener antecedentes heredofamiliares de algún pariente que tenga linfoma de Hodgkin, pues va a aumentar 3.1 más el riesgo de padecer este tipo de linfoma. Ahora sí, la siguiente. Gracias. Ok, hablando de su fisiopatología. Bueno, pues es importante tener en cuenta que la etiología del linfoma Hodgkin pues no está al 100% clara. Sin embargo, pues es multifactorial y ahorita les voy a comentar como algunos puntos importantes. Entonces, este se va a originar principalmente de alteraciones genéticas y epigenéticas que van a derivar en mutaciones que promueven la malignización de las células. Estas mutaciones del material genético tienen lugar en diferentes estadios de la maduración de los linfocitos y que pues van a dar como consecuencia la evasión de la respuesta antitumoral y pues algunos otros mecanismos que van a hacer que el tumor pues tenga un ambiente favorable para crecer. Entonces, estas mutaciones se van a presentar principalmente en el cromosoma 9, en el brazo corto, en la región 24.1. Y de las principales mutaciones que se han encontrado es la de lesión del gen beta 2 microglobulina. Este va a codificar para una subunidad necesaria para el ensamblaje del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad 1 pues se va a encargar como tal de la presentación de antígenos a las células T citotóxicas pues para la vigilancia inmunitaria tumoral. Al tener pues la falta de subunidad necesaria para esta acción, pues vamos a tener una falta de expresión del complejo mayor de histocompatibilidad 1 en la superficie celular de las células neoplásicas. También se van a tener mutaciones del gen que codifica CD58, que este va a actuar como un ligando para el receptor CD2, que va a ser expresado en linfocitos T y en natural killer. Entonces, su función de pues va a ser como tal mediar la citotoxicidad contra las células neoplásicas y por parte de los linfocitos T citotóxicos y los natural killer. Entonces, estos mutaciones van a hacer que no se lleve bien la respuesta antitumoral. La siguiente, Cali, por favor. Como les decía, no se han descrito todas las interacciones que van a llevar al desarrollo neoplásico, sin embargo, pues se tiene que hay muchos factores que lo van a llevar. Entonces tenemos alteraciones cromosómicas, como son las que les acabo de decir, que son de lesiones, variaciones de número de copias, reordenamientos estructurales, entre otras. También mutaciones como mutaciones de los receptores de muerte celular programada, algunas expresiones de oncogenes como que van a pues dar como resultado la supresión de la respuesta inmune y la proteólisis desregulada. Esto pues como tal se va a referir a la activación de vías de señalización celular que van a favorecer el proceso de linfomagénesis. Denle un clic, Cali, por favor. Entonces todas estas interacciones van a llevar a que se induzca una supresión de la respuesta inmune y van a mejorar las condiciones del microambiente para favorecer el crecimiento tumoral. La siguiente. Gracias. Dentro de los factores de riesgo que también van a ser importantes para el desarrollo del linfoma tipo Hodgkin, pues van a ser el virus del Epstein-Barr, el virus el VIH, que se tenga un gemelo con linfoma tipo Hodgkin o un familiar de primer grado que haya padecido lo mismo, y inmunosupresión. Entonces, ¿cómo va a actuar el virus de Epstein-Barr en el linfoma tipo Hodgkin? Bueno, pues el virus de Epstein-Barr va a persistir en las células neoplásicas. Estas van a van a expresar proteínas que van a ser codificadas por los genes LMP1 y LMP2. El LMP1, perdón, simula un receptor CD40 activado y va a aumentar la actividad de los factores de transcripción por vía de NFK-K20. Entonces, este NFKB, perdón, es un complejo proteico que va a controlar la transcripción del ADN y el gen LMP2 va a bloquear la expresión del receptor apoptósico. Entonces, va a actuar como un gen antiapoptósico, además de que va a activar a la familia de las proteínas NFKB. Entonces, lo que va a hacer como tal el virus de Epstein-Barr va a permitir que las células de Rett-Steinberg sobrevivan en el centro germinal y va a favorecer la expresión de NFKB. Entonces, pues esto nos va a dar como tal la expresión de genes pro-proliferativos y antiapoptósicos. Perdón, me trabo un poquito. Siguiente, Cali, por favor. Ahora, dentro de la clasificación, además de que ya tenemos las dos grandes clasificaciones de Hodgkin y no Hodgkin,
pues tenemos en el Hodgkin el linfoma de Hodgkin clásico y el linfoma de Hodgkin nodular linfocítico predominante. El clásico va a abarcar el 95% de todos los casos y el nodular linfocítico predominante el 5%, pero pues igual es importante mencionar. El linfoma de Hodgkin clásico, pues como tal sus características van a ser las células de Rett-Steinberg o alguna de sus variantes que ahorita les voy a hablar y se las voy a enseñar, y el trasfondo inflamatorio. Y dentro de esto pues tenemos 4 subtipos que va a ser la esclerosis nodular, que va a ser del 75 al 80% de los casos, el de celularidad mixta, el 10%, la depresión linfocítica, el 1%, y el rico en linfocitos, que va a ser el 3%. Y el nodular linfocito predominante va a ser, van a ser estas células que se les llaman en palomitas de maíz, y sí parecen, entonces ahorita se las voy a enseñar. La siguiente, Cali, por favor. Bueno, dentro del cuadro clínico, el principal así son las adenopatías. Estas no van a ser dolorosas y van a ser de consistencia elástica. Y bueno, así se lo mencionan las bibliografías. Y pues la localización va a ser principalmente dentro del 60 al 80% de los pacientes. Las van a tener en cuello y zonas supraclaviculares. En la zona axilar solo el 10 al 20% y en la inguinal el 10%. Y la afectación del acompañante mediastínico va a ser un 70%. La siguiente, por favor. 2/3 de los pacientes que van a presentar linfoma tipo Hodgkin van a presentar adenopatías mediastinales y de esto se va a caracterizar con una tos no productiva, más que nada por pues, la compresión. Y en síntomas constitucionales como la fiebre recurrente o la fiebre de Epstein, que bueno, esta se caracteriza porque van a ser algunos días de fiebre alta y ahí se van a alternar con algunos días que van a tener temperatura normal o inferior a la normal. También sudoración nocturna y pérdida de peso, se menciona que más del 10% en 6 meses. Es como les comentaba aquí, la afección extraganglionar del linfoma Hodgkin va a ser muy rara y se va a presentar en enfermedades más avanzadas. La siguiente. El diagnóstico, bueno, pues como tal, en la anamnesis debemos de preguntarle al paciente sus síntomas, si ha tenido pérdida de peso, si ha tenido fiebre. Esto es importante igual para la estadificación y para el pronóstico. También si tiene familiares directos que han tenido linfoma tipo Hodgkin. Y en la exploración física, pues básicamente la exploración de las cadenas ganglionares para encontrar más adenopatías. Aquí submandibulares, retroauriculares, supraclaviculares, también los inguinales son importantes. En el laboratorio, más que nada nos va a ayudar a descartar infecciones y también nos va a ayudar también en esto de la estadificación y el pronóstico. Aquí se les va a pedir la biometría hemática completa, la BCG, ahorita les voy a comentar por qué, deshidrogenasa láctica, albúmina y marcadores de función renal y hepática. La BCG, bueno, la velocidad de sedimentación globular, se menciona que va a ser un marcador indirecto de inflamación, pero que pues va a predecir un resultado menos favorable para el paciente. Y también estudios de imagen como TAC de cuello, tórax, abdomen y pelvis, pues más que nada para localizar pues como tal las lesiones y pues su tamaño. Y la PET, esta nos va a ayudar para ver la clasificación de Deauville, que esta pues se va a caracterizar debido a la captación, si es mayor o menor que el hígado y el mediastino. Entonces la 1 pues va a ser que va a ser una no captación, o sea, va a ser mayor a la actividad de fondo. La 2 que va a ser captación menor a la actividad de mediastino, la 3 que va a ser mayor a la actividad de mediastino, pero menor a la hepática, y la 4 mayor a la actividad hepática, a la captación hepática, perdón. Esto es importante para el tratamiento. Y la biopsia, que va a ser pues como tal nuestro gol estándar. Y ahora sí la siguiente. Gracias, Cali. En la biopsia vamos a encontrar varias variantes celulares. La principal va a ser la célula de Rett-Steinberg. Esta va a ser una célula linfocítica grande. Algunos la comparan con la cara de un búho, debido a que, bueno, pues va a tener varios núcleos que van a aparecer como los ojotes. Va a tener contornos irregulares, núcleos bilobulados y grandes nucleolos, y tiene antígenos positivos ACD30 y ACD15. Esto es importante que lo tengan en cuenta por el otro grande tipo que tenemos del linfoma Hodgkin. La variante lagunar, que va a ser esta célula que va a tener un abundante citoplasma, que va a aparecer como una lagunita, aquí se ve, y va a ser mononuclear o multinuclear. En la siguiente, Cali, por favor. Tenemos también a la variante mononuclear, a esta también se le llama célula de Hodgkin,
Y bueno, pues esta se va a caracterizar porque tiene solamente un núcleo y un nucleolo muy prominente, que es esta que se ve aquí al centro. Y la variante linfohistocítica, esta es la que les comentaba, que es en palomita de maíz, y luego aquí se ve, es esta que está aquí más arribita. Y es una célula grande con núcleos lobulados y tiene forma de palomita de maíz. Ándale, esta mira. Tiene una cromatina fina y nucleares pequeños, y a comparación de la de célula de Stenberg, va a ser negativo a CD15 y a CD30. Entonces, esta variante linfohistocítica, recuérdenla, que es la principal de la variante del linfoma no Hodgkin nodular linfocítico predominante. Ahora sí, la siguiente, Cali, por favor. Aquí les puse de nuevo la clasificación para que no se me vayan perdiendo. La que sigue, por favor. Ahora vamos a pasar a los subtipos del linfoma Hodgkin tipo, clásico. Aquí tenemos a la esclerosis nodular. Este va a ser el tipo más frecuente del linfoma Hodgkin, bueno, clásico. Y tenemos que va a abarcar del 75 al 80%. Y su variante celular es la célula lagunar. Aquí se pueden observar, esta es una biopsia de una esclerosis nodular. Esta va a afectar principalmente a adolescentes y adultos jóvenes y puede presentar manifestaciones mediastinales y supradiafragmáticas. Y pues su patrón parcialmente nodular, tiene un patrón parcialmente nodular, perdón, debido a la existencia de bandas fibrosas. Esta tiene buen pronóstico. La siguiente. Tenemos ahora la de celularidad mixta. Esta va a constituir el 10% de los casos, y su célula o la variante celular que va a caracterizarla es la variante mononuclear. Esta va a aparecer a cualquier edad y pues va a presentar afectación de ganglios abdominales y esplénicos principalmente. Y este tipo es el que más se asocia al virus del Epstein-Barr y al VIH. La siguiente, por favor. Ahora, el nombre de depresión de linfocitos y el tipo de linfocitos. Bueno, aquí como pueden ver, la principal diferencia entre estas dos es que en la depresión de linfocitos, el componente no neoplásico, o sea, las células que van a estar alrededor de la célula característica, no vamos a tener tanto infiltrado más bien. Y en rico en linfocitos, como pueden ver, vamos a tener un componente no neoplásico muy rico en linfocitos, o sea, se ve hasta muy moradito. El tipo de depresión en linfocitos van a ser más comunes en ancianos y pacientes con VIH, y esta va a ser de todas la de peor pronóstico. Y en estas podemos encontrar también adenomegalias abdominales, hepatosplenomegalia y afectación en la médula ósea. Y en el rico en linfocitos, pues es el 5% de todos los casos, y su célula o la variante más común es la célula de Stenberg o lacunar. Y como les decía, va a ser muy rico en linfocitos y va a ser también de predominio masculino. En la siguiente. Gracias, Cali. Aquí en este cuadrito está todo lo que les acabo de decir. Bueno, más que nada, las características importantes y en qué se diferencia cada tipo, para que igual después pues, le puedan dar una leidita, pero es exactamente lo mismo que les dije. La siguiente, por favor. Ahora, el otro grande grupo es la de predominio de linfocitos nodulares, que va a ser el 5% de los linfomas tipo Hodgkin, y esta se va a presentar en adultos jóvenes de 35 años, va a ser el pico de incidencia, y va a ser también más predominante en el sexo masculino, y se van a afectar los ganglios linfáticos cervicales y axilares. Y la célula linfohistocitiaria o en palomita de maíz, pues va a ser la característica. Y aquí se ven las células en palomita de maíz. Y este va a ser positivo para CD20, CD79A y CD45. La siguiente. Ahora, hablando de la estadificación, bueno, pues ya como lo había mencionado mi compañera Cali, se va a ocupar la estadificación de Ann Arbor, ya que este va a ser más común en adultos. Entonces, se va a clasificar en 4 etapas, y en cada etapa le vamos a poner si es A o B, dependiendo de los síntomas adicionales que tenga el paciente. Por ejemplo, en la etapa 1, si el paciente no tiene síntomas, sería 1A, si tiene una sola región ganglionar afectada y que no tenga síntomas. En la 1B, pues sería con síntomas, y así. Esto ya se los explico un poquito, Cali, entonces, ya para no extenderme tanto, pues solamente se tiene así, 1, 2 y 3, dependiendo del compromiso o de la región afectada. Ahora, en el pronóstico, esto es muy importante porque de aquí, ahora las que sí, perdón,
A ver, aquí es muy importante el pronóstico, ya que de acuerdo a la estadificación y al pronóstico se le va a dar una terapia al paciente. El pronóstico tenemos tres grandes, pues como tal, pautas para ver qué pronóstico tiene el paciente. Está el del Hermann Hodgkin Lymphoma Study Group, que es el GHSG, el EORT, que es el European Organization for Research and Treatment for Cancer, y el británico. Entonces, cada uno va a tener diferentes variantes que van a considerar como factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, el europeo va a tener como factor de riesgo la gran masa mediastínica, que tenga el paciente una edad mayor a 50 años, que presente BCG elevada, esto es para lo que les decía que era importante, y que tenga más de 4 regiones afectadas. Dependiendo del estadio que se haya dado con la clasificación de Ann Arbor, pues vamos a ver si es favorable, desfavorable o muy avanzado. Entonces, bueno, pues si se tiene un estadio 1 y 2 sin factores de riesgo, pues va a ser favorable. Si se tiene un estadio 1 y 2 con algún factor de riesgo, pues va a ser desfavorable. Y ya si se tiene un estadio 3 y 4, pues ya va a ser avanzado. De acuerdo a cada grupo, pues se va a tener diferentes factores de riesgo y esto es importante ya que aquí en México, a lo que tengo entendido, no sé si el doctor me pueda más o menos orientar, pero según yo el que más se utiliza es el EORT, o sea, el europeo. Pero bueno, se los pongo por cualquier cosa. Y también se menciona algunos criterios de pronóstico, si se tiene el paciente albúmina en sangre menor a 4 gramos sobre decilitro, hemoglobina menor a 10.5 gramos sobre decilitro, que sea de sexo masculino, en un estadio 4 o edad mayor a 45 años y que se tenga un recuento de leucocitos mayor a 15.000 por milímetro cúbico, pues bueno, aquellos pacientes que presenten más de 3 o estos criterios, pues van a necesitar un tratamiento más intenso. Para esto era muy importante. Ahora sí, las que sigue, Cali. El tratamiento, bueno, como les mencionaba, Cali, va a haber varios regímenes de quimioterapia, pero el más ocupado para el linfoma Hodgkin va a ser el ABVD, que pues va a ser por sus fármacos, se va a llamar así por los fármacos, adriamicina, bleomicina, vinblastina y dacarbamacina, pero pues se tienen otros regímenes de quimioterapia dependiendo del pronóstico y de la estratificación del paciente. Aquí los que más se van a ocupar es el ABVD y el BICOP en pacientes que van a estar más avanzados. La que sigue, Cali, por favor. Y hablando ya como tal tratamiento, pues vamos a tener que aquellos pacientes que se tengan con pronóstico favorable, se van a dar 3 ciclos de ABVD más radioterapia de 20 a 30 Gray, que va a ser esta unidad de radiación, y por campo afectado. Estos se basan en aquellos pacientes que tengan estadio 1 o 2 y que se tengan factores de riesgo, como se los había mencionado en la tablita pasada, que no se tengan, perdón. En el pronóstico desfavorable, pues se deben de dar de 6 a 8 ciclos de ABVD más radioterapia de 30 grays y que tengan un estadio de 3 o 4 o un estadio de 2 con factores de riesgo. Y en estadios que van a ser avanzados, esto se puede clasificar de acuerdo a la escala de PET que les había comentado, que es la escala Dowby, que bueno, en que tengan escala de 1 a 3 se va a añadir un BICOP que va a ser por 2 ciclos y ya posteriormente van a haber un ciclo de ABVD por 4 ciclos, es decir, este paciente va a recibir 6 ciclos. Y también a aquellos pacientes que tengan una escala Deauville de 4 a 5, pues van a seguir con la BICOP hasta completar los 6 ciclos y en estos pacientes se va a añadir pues como tal la radioterapia. Se menciona que aquí pues la quimioterapia, uno de los efectos secundarios más grandes que tiene es pues el vómito. Entonces se menciona que también se tiene que acompañar de un tratamiento antiemético y principalmente se van a elegir los inhibidores 5-HT3 y dexametasona y en los primeros 2 días de aplicación de quimioterapia. La siguiente, Cali, por favor. Ahora, tenemos también la terapia de rescate, que va a ser aquellos pacientes que, pues, como tal, no estén respondiendo al tratamiento y vamos a tener varios criterios. Entonces, se tiene la terapia con ICE, que va a ser ifosfamida, carboplatino y etopósido, y estos van a ser 2 ciclos con o sin radioterapia seguido de trasplante autólogo. Pero bueno, pues esto ya no hundamos más en el tema porque el tema pues sí es un poquito más extenso.
Pero algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta es que el tratamiento de los pacientes con cualquier tipo de linfoma debe de ser multidisciplinario y que además, pues al no ser una enfermedad como tan fácil, pues se tiene que acompañar principalmente de terapia psicológica. La que sigue. Ahora, les tenemos este cuadrito que son las principales dos características, o sea, las principales diferencias entre el linfoma no Hodgkin y el linfoma Hodgkin. Como les comentaba mi compañera Cali, el linfoma no Hodgkin pues va a ser más común en adultos y en niños, y el linfoma Hodgkin pues puede presentarse en adultos mayores de 50 años o en adultos jóvenes que rondan los 35. Los tipos celulares pues van a ser diferentes. Los síntomas de como fiebre, pérdida de peso mayor al 10% en 6 meses, sudoración nocturna, pues se van a presentar en ambos. Y algo muy importante, que es lo que les mencionaba antes de comenzar con linfoma no Hodgkin, es que en el linfoma no Hodgkin vamos a tener afectación extraganglionar y en el linfoma de Hodgkin vamos a tener afectación ganglionar localizada, a menos de que el estadio sea muy avanzado. En este, pues no se van a elevar los linfos y pues en las dos, el gold estándar va a ser la biopsia. Y las células que se van a encontrar en el linfoma de Hodgkin van a ser las células de Hodgkin y las células de Ritzenberg o cualquier variante celular. Y en el esquema de tratamiento, bueno, pues como les mencionaba Cali, el tratamiento como tal de quimioterapia en no Hodgkin es el R-CHOP, más la radioterapia, y en el linfoma Hodgkin el que más se ocupa es el ABVD más radioterapia. Y ya, creo que me fue muy rápido, pero aquí está el caso clínico. Bueno, entonces aquí retomamos la parte del caso clínico. No sé si gusten que lo volvamos a leer o pasamos directamente a las preguntas. Que alguien del público lo lea, por favor. Si quieres, yo, Cali. ¿Alguien? Caso clínico, niño de 9 años de edad, es traído a consulta por presentar fiebre de 39 grados desde hace 3 días. La madre refiere que el último mes el niño ha presentado dolor en el cuello y mucha debilidad. Como antecedente presentó faringoamigdalitis de repetición en los últimos 3 meses, con inflamación del ganglio cervicales que se debe parcialmente al uso de AINES. A la exploración física se encuentran tumoraciones bilaterales en cuello, que corresponde a la cadena ganglionar cervical posterior, no dolorosas, de 1 centímetro de diámetro aproximadamente en abdomen. Se palpa esplenomegalia sin otros hallazgos. Y bueno, la pregunta 1 es, ¿cuál es el diagnóstico más probable? A, linfoma tipo Hodgkin, B, linfoma no Hodgkin, C, linfoma Hodgkin nodular linfocítico predominante, o D, linfoma rico en linfocitos. Y bueno, le están respondiendo que es la A. Pero no es la A, no sé. Bueno, sí, aquí la mayoría veo que en el chat puso que se trata de un tipo de linfoma, bueno, de linfoma tipo Hodgkin. Ok, bueno, aquí es un linfoma no Hodgkin, pero la verdad es que se los pusimos con trampa, porque como les mencionamos al inicio, pues al inicio de los síntomas, los pacientes van a presentar ambos adenopatías y afortunadamente en este caso de este niño era un linfoma Hodgkin, pero en un estadio temprano, entonces era una estadificación 1 de Ann Arbor, entonces pues solamente tenía una región afectada. Sin embargo, con la epidemiología que se tenía, que era un niño de 9 años, que pues como les comenté, el linfoma Hodgkin es más común en adultos, se tiene un linfoma no Hodgkin. Pero pues esto lo hubieran sabido, o sea, el diagnóstico presuntivo se daba más por epidemiología que por clínica. ¿Alguien tiene alguna duda por esto? Bueno, la que sigue. ¿Alguien quiere? Bueno, yo la leo. Si quieren, ya nada más mandan sus preguntas. ¿Cuál sería el método diagnóstico para confirmar el diagnóstico presuntivo? Sí, muy bien. Sería biopsia. Ay, 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 ay. Soy Clara, la anterior, Cali. Bueno,
Es biopsia. Ya les dimos la 4, disculpen. Se puso, sí, Solita. sí, le regalamos una respuesta, no la pusimos en la presentación, pero ahorita las justificamos. Entonces, el diagnóstico, el método de diagnóstico, como les mencionamos, es el gold standard, es la biopsia. También nos ayuda a saber el subtipo, de ya sea tipo Hodgkin o no Hodgkin. Y pues también, ese es como tal el gold standard. La tercera. ¿Cuál es el tipo más frecuente de linfoma no Hodgkin en pediatría? ¿No contestaron? Muy bien. Sí, es la C, el linfoma de Burkitt. Sí, eso es correcto. Esa respuesta es correcto. Bueno, si nos vamos entonces por cuestiones de porcentaje, representa el 16% y es el más común en pacientes pediátricos. Entonces, la siguiente pregunta, bueno, que ya les ayudamos ahí un poco, pues es ¿cuál es el antecedente de importancia clínica para desarrollar el linfoma en este paciente? Bueno, pues sí, precisamente fue el antecedente de haber padecido infecciones bacterianas de repetición, ya que comentamos que dependiendo del subtipo, sí hay algunos tipos de linfomas que pues se caracterizan porque uno de sus antecedentes es haber estado en estados de inmunosupresión o de haber tenido infecciones, ya sea virales o en este caso también pudo haber sido por la infección bacteriana, pero es el antecedente primordial. Pues bien, la exposición fue bastante buena. Hicieron la diferencia entre los grandes grupos de linfoma, que es el Hodgkin no Hodgkin. Mencionaron cuál es el más predominante. Mencionaron las características histológicas. Mediante la irrigación y la nutrición de los ganglios linfáticos, nos explicamos el por qué uno predomina en ser local, más local, y el otro puede ser de tipo sistémico. Uno es de distribución linfática, el otro es hematógeno. Hacer esas grandes diferencias, ¿no? Del cual es generalmente, porque los dos pueden presentarse, como ustedes presentaron en su caso clínico, localizados o extra ganglionares, pero llevarnos en la cabecita de que forzosamente, bueno, que generalmente, o los que les van a poner como preguntas de exámenes, son este último diferencial que pusieron. ¿Pueden poner la última diapositiva, chicos? Esto es algo muy resumido de lo que ustedes tienen que llevarse, porque esto es lo que les van a preguntar en los exámenes generalmente, ¿sí? La diferencia, el grupo de edad, cuál es una afectación ganglionar, extraganglionar, cuál de los linfomas por general hay elevación de linfocitos. Entonces aquí es importante que todos volvamos otra vez a historia clínica, antecedentes personales patológicos, antecedentes heredofamiliares, biometría hemática simple, ¿sí? Nosotros como médicos generales no vamos a mandar la biopsia, pero sí simplemente con eso, ese paciente que tiene antecedente, ganglios, crecimiento de masa palpable a nivel abdominal, pueden ustedes mandar una tomografía y le pueden reportar ganglios torácicos, retroperitoneales o invasión generalmente a lo que es vaso o hígado. ¿Sí? Entonces ustedes ya van a sospechar altamente en el diagnóstico de un linfoma. ¿Sí? El problema del linfoma en México es grave. El problema del linfoma, aunque bien sí está entre los primeros 15 tipos de cánceres en México, el problema es que es de alta letalidad, pero no porque no se diagnostica, no porque sea en sí la enfermedad muy letal, se diagnostica tarde, ¿sí? Este es uno de los procesos neoplásicos que tienen un avance muy rápido. Entonces, un poco que la mamá se retrase en no detectar un ganglio en el niño o el paciente no vaya, y otra cosa es que el médico no sospeche este problema, ¿sí? Volvemos otra vez, hay que palpar a los pacientes, hay que acostar al paciente, revisarle el abdomen, revisarle los ganglios,
no hacerlo de manera rutinaria, sino sospechando en algo, sospechando en una posible patología de esta naturaleza. ¿Ok? Van a darle una biometría hemática, pues vemos que tiene predominio de linfocitos, que ha tenido síntomas B, que ha bajado de peso, que los ganglios están persistentes, tomografía, ¿sí? Y el otro problema del por qué hay mucha letalidad de este tipo de problemas, ni siquiera son los medicamentos, como nos lo hacen pensar, es el problema de que no hay hematólogos. La cantidad de hematólogos que hay en México es muy, 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 muy escasa. Entonces, retraso en la asistencia del paciente para acudir con el médico y retraso en el diagnóstico del médico de primero o segundo nivel para sospechar este problema. Y 3, no hay médicos especialistas en cantidades suficientes para tratar este problema. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos pacientes, estos niños, se encuentran en situaciones muy avanzadas de la enfermedad. Con quimio o sin quimio, el pronóstico es desfavorable, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos revertir? Educando a nuestro paciente, los médicos de primer nivel, haciendo más sospecha, haciendo más clínica, pensar que esta enfermedad existe, y ustedes que van a ser especialistas en breve tiempo, pues pensar en estudiar una carrera, una especialidad que muy pocos quieren hacer, que es hematología, ¿sí? Es muy importante la hematología y hematólogos muy, muy, muy pocos como especialistas. Tenemos poco acceso al tercer nivel de atención porque no existen hematólogos, ¿sí? Afortunadamente el ENARM se ha duplicado actualmente las plazas al 200%, entonces tenemos la posibilidad de que alguno de ustedes en algún momento se interese por las patologías de tipo hemato-oncológicas. ¿Sí? Ya hemos visto problemas transfusionales, la mayoría de médicos desconocen toda la terapia transfusional, no hay hematólogos. Problemas de coagulopatía, ¿quién los tiene que manejar? También el hematólogo, no hay hematólogos, ¿sí? ¿Quiénes los estamos manejando? Pues médicos de otras especialidades, terapia intensiva, medicina interna, urgencias, pero realmente quien tiene que manejar estos pacientes en los hospitales son los especialistas en esto. Hospital General 57, no hay hematólogo, ¿sí? Entonces, imagínense la importancia del por qué necesitamos hematólogos de adultos, pediátricos, y el por qué la repercusión de tanta mortalidad en pacientes que tienen este tipo de problemas. ¿Alguna duda, algún comentario? No, doctor, sin dudas. Pues bien, es un tema muy, muy interesante, lo abordaron bastante bien, es un tema muy complejo y la verdad es que se lucieron haciendo un resumen bastante entendible. Yo creo que lo pueden perfeccionar todavía y si a ustedes les interesa, les veo interés para que ustedes sean las próximas hematólogas de nuestro hospital en los próximos 7 u 8 años. Felicidades, chicas, pues nos vemos posteriormente ya en la rotación. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego, Buenas doctor, tardes. gracias.